Ok, ¿ya estamos todos? Parece que sí, ¿verdad? Bueno, continuamos, muchachos. Nosotros, como docentes, ¿a qué barreras nos enfrentamos? Bueno, ahorita ya vimos las barreras a las que estos niños, ¿verdad?, se enfrentan y ahorita vamos a ver las herramientas que vamos a necesitar para trabajar con ello, pero también nosotros como docentes nos enfrentamos a diferentes barreras. Una, muchachos, es la falta de preparación de los docentes. Los docentes no están preparados para cierto trabajo, ejemplo, cuando vienen capacidades diferentes y muchas veces el acondicionamiento de un salón tiene que ver para poder trabajar con ese niño. Había en la escuela Hermanos Cerdán, resulta que había una niña parapléjica, ¿sí? Y la niña al momento de acudir al salón necesitaba estar en una silla especial para no irse para enfrente o para un lado. Su condición era básicamente en una silla especial. Al momento de meter esa silla al salón, pues no cabía. Son salones muy pequeñitos. Entonces, una silla de esa capacidad era abarcar casi todo el salón. Entonces, no se podía meter la silla. Pues se tuvo que acondicionar un escritorio donde sentaban a la niña y la tenían básicamente que amarrar para que no se moviera y poderla tener durante el horario de clase. ¿Sí? Esto fue pues una situación que se acordó con los padres de familia, con la madre de familia porque era nomás la mamá y la niña para poder estar pues atenta a la clase, la pusieron la parte enfrente y todo eso. Entonces, no solamente es la falta de capacidad del maestro, sino también el acondicionamiento muchas veces de la escuela o de un salón. En un otro jardín, no recuerdo, hace como unos 3 años, uno de los compañeros de ustedes de la licenciatura le tocó tener un niño con debilidad visual. Y de la misma manera, el niño tenía en la escuela colocaron como ciertas señales para que el niño pudiera con su bastón tocarlas y poder saber en qué parte de la escuela se encontraba por seguridad del niño también, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, también el maestro, el docente se enfrenta a ellas. Hay una muy importante, la falta de preparación, es decir, la falta de preparación a ningún docente que no sea de educación especial lo preparan para poder tener inclusión educativa. Yo les hablé a ustedes de inclusión educativa al principio y les dije, incluir significa sumar, no significa realizar una actividad extraordinaria para ese niño, ¿sí? Es sumar, es adaptar una actividad que ya tengo para poder que el niño la realice. Entonces, en su mayoría los docentes no tienen esa capacitación, de tal forma que si se les presenta una situación, de repente está la situación de que no estoy preparado. También puede ser la actitud del docente. A mí no me corresponde, no me toca, ¿sí? El niño joven se tiene que adaptar, no es mi responsabilidad. Muchos docentes toman esa actitud. Y también el miedo. Fíjense que en su mayoría
cuando los jóvenes de LEA iban a lo que era las observaciones y la implementación de sus clases, el mayor miedo que tenían es hacer más daño del que hay. Ejemplo, si tengo un niño, por decir algo, con una necesidad educativa especial, por ejemplo, TDAH, pues es que no sé cómo tratarlo, maestra, me decían de repente, y me da miedo que si hago esto no funcione, ¿sí? O me da miedo realizar esta estrategia y que el niño se dispare en la conducta. Entonces, el miedo del docente tiene mucho que ver para poder avanzar en una barrera. Bien, vamos a continuar. Bueno, entonces, dentro de estas barreras a las que el docente se enfrenta, nosotros podemos trabajar con este tipo de barrera. Lo primero que hay que hacer para poder trabajar con una barrera, ¿verdad? Hay que, primero que nada, realizar un diagnóstico, chicos, un diagnóstico adecuado. No necesitan ustedes ser psicólogos para poder realizar un diagnóstico. Esto es bien importante. Tenemos que hacer una observación. Ustedes cuando van a observar, pues van a observar precisamente para ver cómo es el grupo, cómo van a trabajar con ellos, qué herramientas hay que llevar. Pero lo más importante no es tanto las herramientas didácticas que ustedes vayan a llevar al salón, sino tener una excelente observación, que eso tengo entendido que lo ven en la clase de la maestra Norma, para poder realizar un diagnóstico. Ok, tengo un grupo con tantos niños o tantos jóvenes y presentan este tipo de situaciones. De acuerdo a ese planteamiento, ¿verdad? También tengo que ver el nivel socioeconómico en donde estoy trabajando. ¿Por qué crees, Nidia, que es importante checar el nivel socioeconómico donde estás trabajando? Pues es importante, por ejemplo, para saber qué recursos, qué materiales les podemos pedir a los niños, tanto, bueno, pues tanto a los niños como a los papás. También, por ejemplo, si les llegamos a pedir tareas, saber qué recursos tienen, a lo mejor no tienen algún medio tecnológico o algo así, entonces tenemos que tener en cuenta todo eso también. Así es. Bueno, y no solamente eso, los comportamientos varían de acuerdo a la situación socioeconómica que viva el lugar, el estatus donde se encuentra, tiene mucha variación. Si es una colonia de alto riesgo, de repente tenemos niños o jóvenes en pandillas, ¿sí? Y hay que ver ese tipo de comportamiento que pueden llegar a tener. Cómo esos niños se rigen bajo qué reglas, ¿sí? Entonces, todo eso es importante. Ahora, ya cuando tú haces ese diagnóstico, tienes que ver qué tipo de barreras de aprendizaje es a la que te vas a enfrentar. ¿Son físicas? Es decir, ¿tienen dificultades para accesar a algo? ¿Sí? ¿Carencias? ¿Qué tipo de barreras? ¿Actitudinales? ¿Sociales? Tiene mucho que ver con si en qué estatus se encuentran. Es decir, sociales me refiero a, ok, pertenece a una etnia, no, pertenece a un país diferente, entonces ahí es donde viene el tipo de educación que el niño ha tenido, las creencias, no sé, ha sufrido discriminación, sobreprotección, etcétera, ¿no? Y las curriculares, esas tienen que ver contigo, ¿sí? Si tú tienes realmente las herramientas psicopedagógicas o didácticas adecuadas para poder atender un grupo, ¿sí? Y que esto no traigas tú nada más educación tradicional, sino que ya traigas tú una innovación para poder implementar estas herramientas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Bueno, ahora, las herramientas para trabajar este tipo de barreras. Primero que nada, una vez que yo ya hice el diagnóstico y yo ya dije, bueno, tengo estos casos, ¿verdad?
tengo que, primero tengo que hacer el diagnóstico y identificar qué barreras fueron, ¿ok? Una vez de que identifiqué las barreras, ¿ok? De acuerdo a las barreras que identifiqué, ¿cuáles son las que dificultan o impiden el aprendizaje de un alumno? Y con cuáles pueden a lo mejor limitarse o impedir la participación de este niño o de este joven. Tengo que clasificar esas limitaciones y ver entonces, una vez que ya las clasifique, ya yo poder ver, muy bien, voy a trabajar adecuando esta actividad para que no haya esta limitación, ¿sí? Dame un ejemplo de lo que estoy diciendo, Moisés. ¿Está conectado, Moisés? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Un ejemplo. A ver. Tú ya hiciste tu diagnóstico, ¿verdad? Ya determinaste cuántos niños tienes o jóvenes, ya determinaste las barreras, ¿sí? Las barreras que tienen tus niños en general, tu grupo, ya las determinaste. Y determinaste si son físicas, o si son actitudinales, o si son sociales, o si son de qué tipo. Ya las estudiaste, ¿ok? Ahora, vas a trabajar con esas barreras. Pero antes de trabajar con esas barreras, tú ya viste si limitan el aprendizaje del niño o simplemente son actitudinales. Vas a poder romper rápidamente la barrera o si se limita al niño o al joven. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? No entiendo cómo. Tengo que Mira, poner. tendrías que adecuar una actividad. Dime una actividad de las que tú tengas que hayas presentado para realizar en un salón. ¿Alguna que ya hayas trabajado? ¿Alguno que he trabajado? Pues trabajé artes visuales en preescolar. Tienen que pintar una hoja. Ver un video primero y luego pintar una hoja. Ok, vamos a suponer que tú tienes un grupo de 30 niños, ¿sí? Ok. Y en esos 30 niños tienes un niño chino. Y el niño chino de preescolar no habla absolutamente nada de español. ¿Cómo vas a hacer para dar la instrucción a ese niño? Ay. Ok. Pues Está muy fácil, ¿eh? sí, creo que estaría fácil porque, por ejemplo, digo, no sé cómo, pero estoy pensando en que tengo de ventaja que como les puse una canción que trataba de colores y eso, y con zapatos de colores, entonces, pues de cierta forma, hacer que el niño relacione o se dé cuenta que quiero que mire de qué color son los zapatos, porque la actividad después consta de que les voy a dar temperas, les voy a dar un dibujo de zapatos y les voy a dar temperas para que ellos pinten los zapatos del color que ellos quieran, pero todos los colores que llevo son los colores que están en el video. Entonces, pues... Está fácil. Visual. Visual 100%. Ajá. Como tú dices, llevas un video, ¿verdad? Sí. Entonces, en el video no necesitas poner letras. Puede ser visual 100%, dibujos. Sí, Y, pues no tiene letras, pues está cantado, pero como dice, si es chino, no habla pues español, pues no entiende la letra, solo mira los dibujitos que hay en el video. claro, pero tú sabes de teatro y puedes utilizar la pantomima, que es el idioma universal, Bueno, eso sí. ¿sí? La pantomima es una herramienta. Y también aparte de la pantomima, fíjate algo muy curioso. Los niños con otro idioma buscan niños sombra. Es decir, se entienden mejor con otros niños. Y en muchas ocasiones hay siempre un niño al que este tipo de niños siguen. Y de repente ese niño te ayuda. Es un niño sombra, es el niño que te va a ayudar a que este niño se integre a la actividad. Y tú por medio de la pantomima, hasta incluso puedes hacer cartones donde le estés dando la explicación a través de dibujos de lo que va a hacer y con la pantomima acompañado de lo que va a hacer. ¿Me explico? Ok, Y ahí ya rompiste una barrera. ¿Vas a trabajar más? Sí, pero vas a adecuar una clase. ¿Lo estás aislando?
¿Está haciendo una actividad diferente? No, pues la misma, incluyendo la actividad. Exactamente. De eso se trata. ¿Ya? Ok, Es fácil, ya ¿no? entiendo. Bueno, Muchas gracias. gracias. Ahora, muy bien. Ustedes pueden buscar no solamente a través de la pantomima, a través de lo visual. Son ustedes demasiado creativos para cuestiones visuales y gracias a Dios la tecnología que tenemos actualmente, pues es muy vasta. Entonces hay mucho por hacer. Pero también, ahí les va. Resulta que ustedes son unos maestros tan comprometidos que de repente, si viene un alumno con un idioma diferente que ya lee, tú puedes darte a la tarea con esos traductores fabulosos que hay en San Google o en donde ustedes quieran consultar, de realizar las instrucciones para ese niño en el idioma de él. ¿Sí? Y puedes poner en el pizarrón o en donde tú quieras en el salón las instrucciones en su idioma. Aquí se busca que el niño no solamente interactúe con los demás niños, conviva y aparte se integre. Se busca, también que el niño pueda conocer el idioma, pueda aprender el idioma. Entonces, no siempre vas a utilizar la herramienta de estarle poniendo en su idioma las instrucciones. Es a lo mejor al principio en lo que hay un proceso de adaptación tuyo como docente y tus niños. Una vez que esto ya, la barrera esa se va rompiendo y la confianza va existiendo y el niño te va conociendo y tú lo vas conociendo a él, poco a poco vas integrándolo a una actividad regular, donde el niño va a escuchar el idioma español y va a tenerse que adaptar a él. ¿Sí? Esto es en cuanto a barreras de lo que es el lenguaje o el idioma. ¿Está bien? Muy bien. Y pues existen otras cosas. Por ejemplo, hay que investigar el niño que sabe y que no sabe. Eso es bien importante. Dentro de mi diagnóstico tengo que saber, mi grupo sabe esto, mi grupo no sabe esto, ¿sí? Para poder atacar de qué manera mi actividad la voy a adecuar para poder realizar un X aprendizaje esperado. Hay muchas cosas que suceden al momento de que ustedes realizan una actividad. Hay una situación que se dice, da por hecho, ¿sí? Da por hecho, es decir, yo doy por hecho que ustedes conocen el lenguaje teatral. Entonces yo les empiezo a hablar en el lenguaje teatral desde el primer día y doy por hecho que me entienden. Nunca den por hecho. Ustedes siempre chequen qué es lo que tus niños o jóvenes saben y qué es lo que no saben. Ahora, ojo, en secundaria, en muchas ocasiones decimos, es que ya tuvo danza, es que ya tuvo pintura, es que ya tuvo... Sí, pero el hecho de que lo haya tenido no quiere decir que lo sepa, ¿sí? Eso es importante. Ustedes estuvieron en secundaria y se acuerdan de que en muchas ocasiones a lo mejor tenían danza, pero realmente conocían todas las danzas, conocían todos los estados de la República. Entonces hay que tener cuidado con el lenguaje que vamos a utilizar al momento de exponer una clase. No den por hecho nada. Ustedes investiguen qué sabe, qué no sabe y a lo mejor cómo trabajaba en su país, cómo era el tipo de educación. La tabla que ustedes hicieron fue para eso, para ver los tipos de educación y poder nosotros decir, ok, es que en su país se aprende de esta manera. ¿Sí? Estas son las condiciones que se utilizan. Entonces, para que ustedes puedan adecuar una actividad correctamente y puedan adaptar una clase en la que él participe, incluirlo sin olvidar a los demás. No estamos haciendo una clase para una sola persona. A esto se le llama adaptación curricular. ¿Sí? ¿Entendimos, chicos? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. No. Muy bien. Cuando adecuamos una actividad, primero tenemos que retomar, ¿verdad? ¿De dónde partimos? Del diagnóstico, que no se les olvide eso. Primero el diagnóstico. Ya que lo definimos, un buen diagnóstico define, tengo tantos niños, son de estas, socioeconómico, de esta manera, tienen estas barreras, saben esto, no saben esto, y hago un buen diagnóstico para saber si yo voy a adecuar una actividad ya sea física, de instrucciones o de ejecución. ¿Qué necesito adecuar? ¿Sí?
Tenemos grupos, muchachos, que las instrucciones los niños las captan de inmediato. Son grupos muy activos, pero también tenemos grupos pasivos, donde las instrucciones se necesitan repetir en ocasiones 2, 3, 4 veces, ¿sí? Y a lo mejor pueden ir acompañadas de otra cosa, como algo visual. Yo siempre voy a lo visual porque los niños aprenden visualmente, ¿sí? O kinestésico, ¿por qué no? A través de una actividad, empezar a dar las instrucciones para que ejemplifiques lo que quieres obtener, ¿sí? Aquí, pues ahora sí que para romper barreras se necesita tener docentes muy activos. Es primordial que el docente se interese, que el docente investigue, que el docente lea, busque. No me funcionó esta actividad, voy a buscar otra manera de hacerla llegar. No todas las actividades que ustedes van a poner les van a funcionar al 100%. A lo mejor te puede funcionar en 4 salones y en un salón no te funciona. Y si no te funciona en ese salón, quiere decir que necesitas una adaptación de la actividad. Eso es romper barreras. Buscar alternativas y herramientas que nos ayuden a llegar al aprendizaje esperado y que nuestros niños se lleven la actividad con ese aprendizaje que nosotros queremos plasmar. ¿Está bien? Ay, permítame, se traba la presentación, perdón. Bueno, por último, para reflexionar, ya para terminar esta clase, para reflexionar, ¿crees que hay personas excluidas en el sistema educativo? Pregunta abierta. ¿Quién cree que hay personas excluidas en el sistema educativo? ¿Nadie? ¿Todos somos incluidos? Perdón, no los alcanzo a ver a todos. Déjenme ver si los puedo... Profe, pero ¿a quiénes se refiere? ¿A los alumnos o maestros? No, alumnos. ¿Crees que hay alumnos excluidos en el sistema educativo? Profe, demasiados. Sí, ok. Ahora, ¿crees que nuestro sistema educativo es inclusivo? No. Dicen que sí, pero no, porque en muchas escuelas rechazan a veces querer aceptar a algún alumno por alguna discapacidad que tengan y no quieren batallar. Exactamente, yo siempre he dicho eso. No ¿Quién quieren dice batallar. que sí? Luego dicen, es que la escuela no está preparada, es que la escuela no está condicionada. Les digo, yo estuve en la escuela Hermano Cerdán, una escuela con muchas limitaciones de espacio y demás, y ellos buscaron la manera de adaptar. Nunca fue un no hacia educación especial. Entonces, bien por ellos, ¿eh? Muy bien por ellos. Muy bien. ¿Qué harían ustedes para dar igualdad de oportunidades a los estudiantes? A sus estudiantes. A ver, Javier, tú. Uh-huh. A ver, otra vez, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Qué vas a hacer tú para dar igualdad de oportunidades a tus estudiantes? Bueno, es que en realidad uno como profesor no puede actuar como cambiar el mundo, ¿no? Uno tiene que partir de lo que tiene y lo que tiene uno, pues en realidad es el aula. Así es. Y yo creo que, pues en realidad, si yo quiero brindar la misma oportunidad de aprendizaje a cada uno de mis alumnos, es propiciar un ambiente de aprendizaje que cada uno se siente realizado en la actividad, pues, en el aula. Si yo me lanzo de director, pues ahí sería capacitar a mis maestros para que cada uno se sienta pues en sí capacitado para atender a todos mis alumnos. Pero si yo nomás voy a ser un maestro dentro de un aula, yo creo que es eso, crear un ambiente de aprendizaje donde yo acepte a cada condición en la cual se encuentren los niños y propiciar un ambiente de aprendizaje donde cada uno pueda aprender a su ritmo y pueda sentirse a gusto dentro del aula. Y es como un grano de mostaza. Con un Ajá. grano de mostaza con el que tú inicies, puedes hacer un centenar, un millón. Sí, porque en realidad no podemos empezar a criticar mucho al modelo, ¿no? Porque el modelo siempre nos dice, no, es que esto, es que lo otro, es que nosotros, es que sí, es que esa. En realidad el modelo no es inclusivo porque ni siquiera tiene una estrategia
para la distinción, pues. Dentro de los planes no hay una estrategia para la intervención, supongamos, de que te encuentres un hondureño, ¿no? Que te encuentres un chino, que te encuentres un haitiano dentro del aula. Si no hay una estrategia que el modelo te lo plantee, entonces el modelo no es inclusivo. Solamente quiere fomentar la inclusividad, pero en realidad no es inclusivo porque no tiene una estrategia para eso. Y nosotros no podemos cambiar eso, pues. Muy bien. A ver, Natalia, ¿qué principios se sustenta la educación inclusiva en nuestro país? ¿Qué es de qué hace alarde? ¿Has leído algo sobre eso? No, no estoy documentada al respecto. Bueno, muy bien. Lo primero que ellos dicen, sí, una escuela para todos, una escuela incluyente, ¿sí? En la que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos. Por algo les dejé la tarea de derechos y obligaciones de los niños, donde todos los niños se enfrenten a una escuela inclusiva. Una de las situaciones principales, como lo decía Javier, ¿verdad? Si bien es cierto, esta frase se oye muy bonita, una escuela para todos, ¿sí? No es tan fácil como se oye. Se oye muy fácil, pero al momento de implementarla simplemente en tu aula, te vas a dar cuenta que es una tarea bastante grande, ¿sí? Porque el docente tiene que estar comprometido. Y ya desde ahí empezamos. Por eso les decía del grano de mostaza. Desde el grano de mostaza iniciamos para partir a todo lo demás. Un sistema educativo que te dice una escuela para todos, pero que cuando tú llegas con una capacidad diferente a la dirección, como dijo Janet, te dicen, no lo puedo aceptar porque no tengo las condiciones adecuadas para atenderlo aquí. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, mandé. y aquí, aunque el maestro diga, sí lo acepto, yo puedo adaptarlo, pues la última palabra la tiene la directora y a veces la directora es la que se cierra y no quiere. Exactamente. Una parte muy importante son nuestros directivos. Es una parte muy importante para tener una apertura para una escuela inclusiva. Y obviamente en conjunto con su personal docente, que el personal docente se capacite, ¿sí? Se adecue a las actividades. Pero bueno, estamos hablando que ustedes ya van a tener esos alumnos en el aula. Ustedes no los van a elegir, ya los van a tener. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por el aula, como bien lo dijo Javier. Vamos a empezar por ahí y nosotros tratar de adecuar actividades para ellos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la educación artística es para todos? ¿No importa la capacidad que tenga el niño? ¿Ni el país de donde venga? Pues yo digo que sí es para todos siempre y cuando la sepamos adecuar a los diferentes, pues a los diferentes niños, a las diferentes necesidades especiales y todo eso. O sea, por ejemplo, que hace rato decían que en una clase de artes visuales, que supongamos hay un niño que no tiene un brazo, entonces no va a poder pintar con el brazo. Podemos hacer que todo el grupo pinte con el codo o con el antebrazo para que el niño se sienta incluido. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Bueno, para la clase del día de mañana bueno, el video es hoy, ¿verdad? Si no me equivoco, el video es hoy. Bueno, para la clase del día de mañana requiero pues que los videos hayan llegado porque voy a hacer un análisis de sus videos y como les digo, después los voy a compartir. Entonces, posteriormente me gustaría que lean un poco acerca de cómo se puede adecuar un aula para alguna actividad específica. Ejemplo, cada uno elija una actividad, ya sea dentro de la danza, de la música, de las artes visuales o del teatro, elijan una actividad la que ustedes quieran, no más leído, no necesitan escribirlo ni nada, y por favor investiguen cómo pueden adecuar ustedes un aula para realizar esa actividad. ¿Está bien? Bueno, chicos, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta acerca del tema de hoy? Lo de cómo podemos adecuar un aula lo vamos a ver la siguiente clase.
Nada más quiero que lo lean porque el día de mañana, cuando veamos lo que son los derechos de los niños y las obligaciones, vamos a ver un poquito de cómo ellos tienen derecho a un aula correcta, a un aula que los reciba con todas las condiciones. Entonces, nada más, por favor, alguna actividad que ustedes elijan, porque les voy a preguntar, alguna actividad que ustedes elijan, investiguen cómo pueden adecuar un aula para llevarla a cabo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, el día de mañana nos vemos a las 10:30, muchachos. Les agradezco su tiempo del día de hoy y no sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? No, profe. Ok, bueno, muchas gracias, muchachos. Que tengan un excelente día. Ya, profe. Profe, Mande. ¿puedes revisar el video? Sí, claro, Javier, lo voy a revisar. Ahorita para que me haga observaciones y editarlo, si se puede. Ah, claro que sí. Yo lo reviso. Gracias, profe. Sí, gracias a ustedes. Que tengan un excelente Bye, día. profe, que tenga buen día. Ay. Bye, bye. Profe, ¿el video tiene un límite? Pues no, no tiene un límite porque pues tiene un número de derechos y de obligaciones, pues cuando termines de mencionarlos. No tiene un límite. Ujú. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Lo puse a guardar? Sí. Pues, no lo puse a guardar, no me ha puesto ningún letrero. Ningún letrero me está dando. A ver, déjenme quitarme de aquí.